Saludamos a la audiencia de Corape Digital TV, quienes siguen pendientes de las noticias que compartimos de todas las regiones del país. Kunanka runa shimikunamanta rimanakugrinchi kai punchakunapi imapag allikan kikin llaqtakunapag yachaykuna tiyashpa katichu. ¿Cuál es la importancia de los idiomas originarios para la educación de las nacionalidades y pueblos a propósito de la prueba de suficiencia lingüística que se aplicó a los docentes de las 6 nacionalidades en el norte de la Amazonía ecuatoriana? Cristóbal Casset, docente de la nacionalidad Shuar, nos acompaña. Mag Chiram. Dime, hermano, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido a los medios comunitarios del Ecuador, Corape. ¿Cómo estás, Cristóbal? Gracias, mi estimado, a nombre de 6 provincias amazónicas, de 11 nacionalidades, 23 organizaciones, especialmente a los docentes bilingües a nivel de región amazónica y del país y de los estudiantes. Recibo un cordial saludo. Sabemos que vivimos en un estado plurinacional e intercultural. Escucho claramente tu entrevista que quieres realizar, que nosotros, los docentes, los profesionales de las nacionalidades, hemos dicho primero lo nuestro, primero la identidad, para poder identificar, para poder tener nuestra autodeterminación, nuestra identidad como nacionalidad. Cada uno tiene sus costumbres, sus idiomas, sus tradiciones. A propósito de la prueba de suficiencia lingüística que se realizó en la provincia de Sucumbíos, ¿usted participó en el evento? Sí, participé, mi estimado. ¿Qué tal fue en la prueba de suficiencia lingüística? ¿Qué de novedoso o falencias encontró? Hermano, para decir con toda honestidad, por ejemplo, yo soy lingüista, soy docente lingüista y expreso claramente, no reputo, respeto totalmente los idiomas y tradiciones de cada nacionalidad. Yo me refiero de nacionalidad Shuar. Nacionalidad Shuar tiene 17 consonantes. En las preguntas que realizaron, habían preguntas no coherentes que no determinan de acuerdo a las expresiones originales, culturales, idiomas de nacionalidad Shuar. Castellanizado, esto no podemos nosotros permitir en las comunidades de las nacionalidades que nosotros estamos ya. Esto significa que estamos arriesgando que podemos estar perdiendo nuestro idioma, nuestra identidad. Por eso los niños y niñas, estudiantes en las comunidades no ponen en la práctica. En este contexto, ¿cuál es la importancia de la lengua o el idioma originario en la educación de las nacionalidades de pueblos? Desde su experiencia y como docente y lingüista, es importante hacer una reflexión en esta parte. Gracias, hermano. Como docente lingüista, entiendo y conozco, y es preocupante, hermano, como siempre digo, primero lo nuestro, primero la identidad, la cultura, idioma, ritos, saberes ancestrales de cada nacionalidad. No está tipificado. No tenemos, lo que tenemos que hacer es lo siguiente, hermano. Tenemos que tener una biblioteca etiquetado de acuerdo al álbum de estudio, de acuerdo a la malla curricular de inicial hasta bachillerato. Nosotros no tenemos este instrumento, este material, no nos facilitan, sino que nosotros, los docentes de cada nacionalidad, con su propia experiencia, para no perder su identidad, hacemos todo nuestro posible. Aquí necesitamos que desde el Ministerio de Educación que asignen un presupuesto para tener, por ejemplo, en cada distrito o en cada provincia, tener un museo de las nacionalidades. Por ejemplo, yo estoy hablando tema de nacionalidad Shuar.
Por ejemplo, nacionalidad Shuar, nunca sabíamos hacer Navidad, nunca. Fiesta de Chonta, sí. Picadura de culebra, sí. Nuatsangrab, sí. Hay otros que no sabemos hacer, pero este mundo moderno viene acoplado de otro medio que nada tenemos que ver de la Amazonía. Al mismo tiempo, los docentes no son docentes de las nacionalidades. Por ejemplo, en nacionalidad Shuar, ¿por qué tiene que estar nacionalidad quichua en plantel educativo? Si no sabe nuestro idioma, ¿cómo va a dar clase de idioma Shuar? Existe bastantes falencias, mi estimado periodista. Esto hay que regular, hay que normalizar, hay que reorganizar, replanificar, elaborar una malla curricular y plan estratégico y pensum de estudio para rescatar los valores culturales en los planteles educativos bilingües. A propósito que usted plantea de las falencias, ¿qué otras debilidades existe dentro del sistema de educación intercultural bilingüe en los territorios, en los centros educativos donde laboran? Y con el pasar del tiempo, en lugar de fortalecer, vemos que existe quizá ausencia de las autoridades del mismo Estado, como usted mencionó, entre ellos con falta de presupuesto, que también es una de las preocupaciones que sigue pasando en los establecimientos, en los centros educativos, cabe recalcar aquello. Por ejemplo, mi estimado periodista, es preocupante. Hace años atrás, cuando funcionaban los supervisores en educación intercultural bilingüe, cuando teníamos directores provinciales, cuando teníamos nuestra propia autonomía propia de educación intercultural bilingüe, teníamos todo. Pero ahora, ni siquiera para pintar una pintura, para hacer autogestión, no tenemos ningún presupuesto. Nuestros planteles educativos están abandonados. Estamos como huérfanos. Los docentes en diferentes planteles educativos no tienen seguimiento, no tienen la capacitación. No sé dónde estarán las autoridades, directores distritales puestos a dedos, directores distritales que nada tiene que ver la educación intercultural bilingüe. Ahí los mishus mestizos sentados, hermano. Y nosotros lo que aquí estamos arriesgando es a los planteles educativos, a los estudiantes, porque los docentes no están capacitándose, no tienen ni permiso de capacitación, están encerrados en cuatro paredes. ¿Cómo van a actualizar así los docentes? Antes teníamos oportunidad de capacitar cuando nosotros, directores distritales, tenían la autonomía propia, presupuesto propio, por eso sabían realizar talleres en cada cantón. Ahora ni existen los talleres. Igual manera de los estudiantes. Por ejemplo, los estudiantes sabíamos hacer intercambio de experiencias, de saberes ancestrales, intercambio de experiencias, de idiomas, de costumbres. Ahora no se hace eso. Todo hemos perdido. ¿Quién hizo eso? Eso dejó haciendo desastre. Nos dejó metiendo un saco, en un solo saco, en una mezcla. Nos dejó haciendo Correa. Gracias, producto de Correa, la educación intercultural bilingüe ha perdido su autoestima, su autoridad, mi estimado. A propósito de aquello de lo que planteas, ¿cuáles son los principales requerimientos que existen por una parte para el docente y por otra parte para los estudiantes de los centros educativos bilingües a fin de fortalecer el uso del idioma de las nacionalidades? Lo que aquí debemos que, al inicio les dije, debemos que buscar la estrategia, el mecanismo es volver, rescatar la autonomía propia. La educación intercultural bilingüe debe tener en cada provincia sus direcciones provinciales y a su vez capacitar a los docentes. Porque, por ejemplo, en mi plantel educativo, donde no hay ningún estudiante quichua, no tenemos ningún estudiante quichua, hay
3 docentes quichuas. ¿Qué tienen que hacer ahí los quichuas? ¿Qué hacen ahí? Esto es la gran falencia. En otros planteles educativos que yo he recorrido, gracias que me han dado oportunidad, por ejemplo, en Zamora Chinchipe, Morona Santiago, Pastaza, Napo, Sucumbíos Orellana, yo he recorrido gracias a todas las organizaciones, pueblos y nacionalidades, pobres nuestros planteles educativos abandonados. Por eso, hermanos, debemos que crear partidas presupuestarias para mejorar, embellecer los planteles educativos. Yo no diría plantel educativo, yo digo la unidad educativa se convertiría a ser templo del saber. En nuestra cultura, en cultura nacionalidad shuar, la cascada es el templo del saber, templo sagrado, en donde ahí estamos yendo a adquirir conocimientos. Ahí está docente que tiene conocimiento, que va a impartir el conocimiento, saberes ancestrales de las nacionalidades. Igual manera, padres de familia también deben cumplir sus propios roles importantísimos para mejorar la calidad de educación intercultural bilingüe. Porque en la Amazonía, te voy a decir con toda honestidad, mi estimado periodista, en la Amazonía la educación intercultural bilingüe está abandonado, hermano. El proceso de prueba de suficiencia lingüística que está realizando desde la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y la etnoeducación, como lo denominan ahora, ¿crees que se debe realizar continuamente o qué otro mecanismo se debe implementar para fortalecer las lenguas ancestrales en la educación de las nacionalidades? Primero, una estrategia de educación intercultural bilingüe para mejorar la calidad. Primero debemos que capacitar a los docentes, capacitar a los supervisores, capacitar a los directores distritales, directores de planteles educativos, de unidad educativa. Entonces, de acuerdo a eso, y los que trabajan en la planta administrativa debemos capacitar. Si los que están trabajando en planta administrativa mismo no saben hablar en nuestro idioma shuar, no hablan idioma quichua, sino que están ahí por puesto de interés, por puesto de trabajo personal, no interés colectivo, no servir a la educación, no servir, no pensar, no piensan cómo mejorar la calidad educativa en el territorio. En ese aspecto, desde su experiencia y con el amplio conocimiento que usted tiene como docente Shuar, ¿nos puedes decir las políticas actuales en cuanto contribuyen para fortalecer el sistema de educación intercultural bilingüe basado en los idiomas originarios? Y se anuncia también que la educación de los pueblos y nacionalidades volverá a ser autónomo. ¿Cree que esto es quizá factible? Lo que es una fortaleza. La educación intercultural bilingüe tiene su FODA. Nosotros tenemos nuestra FODA. Esa FODA debemos que elaborar conjuntamente padres de familia, estudiantes, docentes, supervisores, directores distritales. Por eso dije, hay que elaborar una hoja de ruta de educación intercultural bilingüe para mejorar la calidad de educación. Por eso debemos que devolver, recuperar la autonomía propia, porque cuando tenemos la autonomía, hacemos todo. Sin la autonomía, si una institución depende a otro, jamás va a mejorar, jamás va a progresar, jamás existirá un cambio. Por eso primero hay que recuperar la autonomía de lo que teníamos. Hemos perdido toda la autonomía, siempre los docentes hemos sido sujetos, sumisos, que nos tienen controlado. Haga como que fuéramos nosotros títeres, marionetas. No, no. Los docentes vivimos que vivimos secuestrados, no nos permite nosotros mismos crear nuestro ambiente pedagógico con nuestra experiencia, porque así no está tipificado la ley de educación que ahora rige, si nosotros tenemos nuestra autonomía, nosotros debemos que hacer con nuestra propia identidad, nuestro propio recurso, nuestra propia creatividad, crear un ambiente muy diferente, hermano. Arutan Yaimanki,
Mashi Cristóbal Cacens y Upaychani, agradezco por compartir su experiencia y la expectativa del proceso de la prueba de suficiencia lingüística y la importancia del mismo en la educación de las nacionalidades. Un abrazo a la distancia y un excelente día. Muy amable. Yupaychani, Mashi.